Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com. Nos encontramos nuevamente en un video tutorial. En este caso el video tutorial número 23 ya de la construcción de un blog con Laravel 8. Bueno, es grato para mí estar nuevamente después de un tiempo de ausencia, ya que estaba un poco ocupado, pero voy a intentar retomar esto con un poco más de regularidad. Quiero dar gracias a los usuarios de Patreon que han estado allí firmemente colaborando con tutoriales virtuales. Esto realmente me es un muy buen apoyo. Quiero ahora en este momento compartirles el canal de tutoriales virtuales en YouTube. Aquí lo están viendo en pantalla. Les invito a que se suscriban, a que activen la campanita y aparte de eso a que den me gusta a este video, y de esta manera entonces nos apoyan también para que este contenido sea visto por otras personas. Vamos entonces en este tutorial a dedicarnos a lo que tiene que ver ya con el manejo de archivos, específicamente cómo subir la imagen de la portada de nuestro blog, de nuestro post como tal, cómo lo vamos a subir, qué diferentes opciones tenemos para administrar y almacenar estas imágenes. Así que vamos a ese tutorial. Aquí es donde vamos entonces en nuestro post, en la creación de nuestro post. Digamos que ya tenemos todo el form de creación. Ya sabemos cómo crear categorías, cómo crear tags, cómo almacenarlos en la base de datos. Y de manera particular lo único que hice fue agregar aquí el título al listado para que pues por lo menos tengamos algo de información ahí. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es mirar cómo subir. Digamos que ya tenemos este plugin donde podemos escoger una imagen para subir, pero lo que vamos a hacer es ver cómo podemos subirla con Laravel, qué posibilidades tenemos, dónde vamos a almacenar esa imagen y posteriormente cómo la vamos a recuperar desde el lugar donde nosotros la tengamos. Quisiera recordarles que cuando creamos el ER de este pequeño sistema blog que estamos desarrollando, que bueno, ya lo llevamos ciertamente avanzado, entonces tenemos esta parte aquí de archivo que era una tabla suelta. Como ustedes pueden ver, es una tabla que realmente no tiene relación en este momento con ninguna de las otras tablas. Y esto es debido a que esta tabla como tal es una tabla que va a ser polimórfica. Y lo que esto quiere decir es que cualquier modelo o cualquier tabla se va a poder relacionar con esta tabla a través del polimorfismo. Esto es importante entenderlo. Ya en videotutoriales pasados explicamos de qué se trata eso. También creamos esa tabla aquí en las migraciones tenemos esa tabla. Como podemos ver, es una tabla entonces polimórfica. Aquí está. Y aparte de eso, lo que vamos a crear en este momento en el modelo post como tal aquí es una función que se puede llamar, llamémosla así, archivo, y ya sabemos que esa es la que me va a relacionar directamente con esa tabla archivo. Entonces, ¿qué es lo que va a almacenar esta tabla? Si nosotros podemos notar, bueno, esta tabla, aparte de una información precisa que nosotros tenemos, como por ejemplo la ruta donde va a estar esa imagen, la extensión, el peso por si hay algo específico. Lo otro es que hemos creado una variable o un campo de tipo booleano que va a ser local, que va a ser por defecto. Por defecto le vamos a poner true. Aquí esto está mal en este momento. Por defecto le vamos a poner true, que quiere decir que cuando lo creemos este archivo va a estar ubicado de manera local. A través de eso le decimos que es local, pero puede también estar en remoto. Entonces vamos a decirle a ese archivo que es local, pero cuando algún archivo específico lo querramos subir de pronto a un servidor de archivos como Amazon AWS3 o a DigitalOcean en Spaces, no va a haber ningún problema. Simplemente aquí le decimos que ese archivo no va a estar ubicado en local sino en remoto y traemos la URL remota a donde tendríamos que conectarnos. Entonces aquí tenemos la ruta, la extensión, pero aparte de eso, notemos que tiene algo que se llama Model ID y Model Type. Esto es simplemente qué ID de ese registro de ese modelo y qué modelo como tal es el que va a almacenar la información. Entonces, note cómo sería el flujo del programa en este momento. Cuando nosotros creemos un post, ese post va a tener un ID.
Ese ID va a tener, o ese registro va a tener una imagen o va a tener un archivo. Y ese archivo simplemente lo que vamos a hacer es no solamente almacenarlo en local, sino venir a la base de datos y poner la información de ese archivo acá, y a través del Model ID y del Model Type vamos a relacionar entonces ese registro específico del modelo POS con este archivo particular. Eso es lo que hacemos a través de polimorfismo. Ahora, lo que hacemos acá en el modelo POS es simplemente hacer esa relación. En la documentación de Laravel tenemos cómo hacer estas relaciones polimórficas. Podemos hacer una relación one-to-one, one-to-many, one-of-many. Bueno, estas relaciones polimórficas, lo que vamos a hacer en este momento es una relación one-to-one, porque es una relación donde un post va a tener una imagen como tal. Entonces note, por ejemplo, que aquí tenemos una tabla post. Note la estructura que nos da y el ejemplo que nos da aquí Laravel para hacer esto. Un post, un usuario, un post puede tener una imagen, un usuario también va a tener una imagen o va a tener un archivo. Entonces tendríamos que crear dos tablas, una tabla que se llame post imagen y otra tabla que se llama user imagen, pero para evitar eso entonces hacemos relaciones polimórficas. Entonces creamos una sola tabla post, una tabla user, y las dos tablas se van a relacionar con esta tabla polimórfica o esta relación polimórfica a través de imágenes. Aquí simplemente la hemos llamado archivo porque puede ser que un comentario, por ejemplo, tenga un archivo específico. Así que vamos a hacer un pequeño cambio acá. Esto no lo vamos a llamar Model ID, sino que vamos a utilizar la misma estructura que el Laravel nos recomienda para esto. En este caso, imageable ID e imageable type, porque esta va a ser de imágenes. Como esta es de archivos, entonces esta sería archivable. Oh, perdón, aquí no es. Aquí, esta sería archivable ID y aquí archivable type. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces estos dos campos, obviamente aquí en el R lo vamos a cambiar. Ahora, cuando yo venga aquí a POS, entonces notemos que yo voy a tener una relación de POS con archivo a través de una relación thismorph1. Aquí está. Entonces, este POS tiene un archivo, en este caso va a ser una imagen, pero hemos llamado esa tabla archivo precisamente porque no necesariamente se pueden almacenar imágenes, sino que se puede almacenar un PDF o algo, por ejemplo, dentro del contenido de un post, que se suba un archivo que se pueda descargar. Eso lo vamos a ver más adelante. También en un comentario, por ejemplo, pueden subir un archivo TXT para ese comentario, cualquier cosa que podamos imaginar. Y nos vamos a relacionar a través de este archivo, a través del modelo archivo, modelo que no hemos creado. Así que vamos a crear eso en este momento. Vamos a decirle aquí artisan make model. Ese modelo lo vamos a crear en el backend y se va a llamar archivo. Oh, déjeme. Perdón. Es que esto es así. Listo. Entonces ya tenemos aquí el modelo archivo y simplemente aquí lo que vamos a es a hacer una relación precisamente con ese archivo. Listo. Entonces ya tenemos que va a haber una relación polimórfica entre post y archivo a través del modelo archivo. Ya vamos a mirar qué hacemos en el modelo archivo a través del campo que se llama archivable. Al Laravel va a hacer automáticamente todo y va a crear el archivable ID y el archivable type como lo creamos acá. Así que esto nos va a tocar, bueno, déjenme yo reviso aquí que tenemos en los seeders, database seeder, menú seeder, role seeder. Bueno, creo que ya tenemos todas estas cosas, porque me va a tocar, y en la consola que tenemos, ¿qué comandos tenemos? Tenemos el instalador para crear el rol y el usuario administrador. Perfecto. Esto es importante debido a que ahorita vamos a tener que hacer un migrate refresh para poder que me corrija esto que está aquí y volvemos a crear categorías y todo eso. Voy a hacer eso en este momento. Al hacer aquí artisan migrate fresh. Entonces ahí tenemos, y posteriormente esto tengo que ejecutar el instalador. Hagamos primeramente un artisan
dvset. Oh, tengo un problema aquí. Bueno, es porque primero es el instalador, creo. Déjeme, yo hago aquí este instalador. Y luego, si hagamos un dvset. Listo. Ahí ya tenemos todo esto. Entonces, si ya vengo aquí a la base de datos, a Tutoblog que tenemos por acá, entonces pues los posts, las categorías, todo se ha perdido, pero digamos que deberíamos poder entrar aquí sin ningún problema. Aquí está. Entonces, tenemos los posts, categorías, tags, posts. Vamos a crear un par de categorías que se llame Laravel guardar. Por ejemplo, que una nueva categoría que se llame micros. Listo. Vamos a crear unos tags. Tag 1. Tag 2. Guardar. Listo. Aquí ya está. Entonces ya tenemos. Y aquí en post, si yo vengo a crear un nuevo post, entonces ya puedo ir a crear ese post sin ningún problema. El título. Mi primer post. Slug, categoría Laravel, tags tag 1, descripción. Aquí va la descripción. Por acá, bienvenidos al curso de Laravel. Listo, guardar. Ahí ya tenemos entonces todo cual estaba. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar esta imagen. Ya tenemos entonces la primera parte. Ya hemos modificado la tabla archivable ID. Verifiquemos que esa tabla verdaderamente sí quedó modificada. Entonces venimos aquí a archivo y aquí está. Archivable ID y archivable TAI, la ruta, peso, si es local y todo. Revisemos acá que cuando venga estructura local es un boolean de 1 y el predeterminado es 1. Así que ya tenemos toda esta parte lista. Ya puedo cerrar esto. Instalador ya lo puedo cerrar y aquí tenemos entonces que el post ya tengo también la relación. Vamos a mirar entonces cómo almacenar esa imagen primeramente en este tutorial en local y en el próximo tutorial nos dedicamos a subir ese archivo a cualquier servidor o alojador de archivos remoto en la nube. En este caso lo vamos a hacer aquí en local. Cuando se trata de almacenar entonces archivos en Laravel, como les dije anteriormente, hay diferentes formas de hacerlo. Aquí tenemos en el archivo File System, archivo que pertenece a la carpeta config, como pueden ver acá, File System. Entonces tenemos, digamos que diferentes opciones para configurar. Usted puede notar acá que se pueden almacenar de manera local y el path de almacenamiento va a ser entonces dentro del store dentro del store path app. Pero note también que puede haber una configuración por FTP, también por S3, que es el de Amazon Service, del servidor de archivos de Amazon. En este caso lo que nosotros lo vamos a hacer es almacenarlo de manera pública y usted se dará cuenta que donde se va a almacenar de manera pública va a ser en el storage path app public y ese storage path ustedes lo pueden ver acá, app public. Los vamos a almacenar aquí adentro. Pero aquí adentro vamos a crear una carpeta que se llame, puede ser imagen post, que es donde estén todas las imágenes del post, porque podemos tener también, como vimos anteriormente, imágenes usuarios. Ahora, al hacerlo de esta manera, estamos poniendo, digamos que estos archivos para que se vean de manera pública, pero ningún usuario los podrá ver a menos que nosotros hagamos un enlace simbólico o una relación entre esta carpeta storage public y la carpeta public de nuestro sistema. Y la manera de hacerlo es a través de los links simbólicos como lo tenemos acá. Entonces un link simbólico simplemente se crea el public path storage al storage path app public. Y esto ya lo vamos a ver a continuación. No se preocupen si no entienden en este momento, pero lo importante es que entendamos que en el momento que nosotros almacenemos esto de manera pública, como pueden ver acá,
Inmediatamente entonces va a almacenarse sobre este storage app public y aquí adentro pues podemos tener la cantidad de subfolders que requiera nuestro proyecto. Para poder subir una imagen utilizando un formulario HTML o un archivo utilizando un formulario HTML, debemos agregar esta propiedad a nuestro formulario, multipart form date and type. Esto es necesario para poder que el formulario entonces nos permita enviar archivos. Ese campo archivo de tipo file tiene un nombre llamado imagen, id imagen, y tiene un data initial preview, como ya habíamos visto, creo que al principio de esto, donde el plugin que estamos utilizando, pues inmediatamente nos va a mostrar esta imagen como tal. Ahora, notemos que acepta imágenes solamente. Esa es la razón por la cual cuando abro aquí me aparece bloqueado todo otro archivo y solamente me deja ver este tipo de imágenes. Ahora, hay varias maneras también de tratar estas imágenes en Laravel. Hoy vamos a ver lo más esencial, que es simplemente enviar esa imagen y almacenarla tal cual viene. Pero no es algo recomendado debido a por ejemplo, el tamaño de las imágenes que puedan subir. Entonces siempre es bueno hacerle modificación a esta imagen, como manejar un tamaño modificado por nosotros para que siempre la imagen tenga ese tamaño. Eso lo vamos a hacer a través de una librería, pero eso lo veremos en el próximo tutorial. Vamos entonces en esta parte aquí del método guardar, poder hacer ese trabajo con la imagen. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente si request, y recordemos que se llama imagen. Entonces hagamos una cosa, equiparemos esto aquí igual a request imagen. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer el proceso con la imagen. Solamente si la imagen llega, porque recordemos que eso es un campo que puede ser nullable en este momento, pero si llega, aquí vamos a hacer el proceso. Así que en imagen yo ya tendría toda la imagen que me está tomando, que me está enviando y que Laravel me ha recopilado en este momento. Después de que tenga esto, ya almacenar esto en pantalla, almacenar esto realmente en la base de datos y tanto en nuestro disco duro va a ser muy fácil. Lo que voy a hacer aquí al principio de este método guardar es simplemente almacenar esa imagen, ver que está almacenando bien y devolver la ruta donde se almacenó para después poderla almacenar en la base de datos. Simplemente, ¿qué hago? Bueno, un folder, ese folder va a ser imagen post, que recordemos que va a estar aquí dentro de public. Aquí podemos ver incluso que ya había hecho una prueba y está bien. Voy a borrarla de acá de este momento. Aquí voy a vaciar esto. Entonces, y cuando la almaceno simplemente invoco al FASA storage this public. Recordemos que public porque va a estar en esta carpeta pública que va a estar en storage path app public aquí adentro. Y va a almacenar simplemente dentro de este folder esta imagen que me llega. Laravel hace absolutamente el resto. Él incluso encripta el nombre de la imagen, no que la encripta, simplemente por problema de nombres de imagen, él lo que hace es cambiarle el nombre a un archivo, a un nombre de tipo random, donde le crea un random y con la extensión que tiene esa imagen. Con esto yo ya no tengo que hacer absolutamente más nada. Si voy a modificar la imagen previamente a hacer esto, hay un paso que hacer, pero eso lo haremos, como les digo, en un próximo tutorial. Luego, ¿qué hace él? Me devuelve esta ruta y en esta ruta entonces voy a tener el nombre de la imagen con el folder que se le pasó y obviamente va a estar en esta carpeta pública. Y como esto fue público, digamos que almacenado también aquí en local, después le decimos al archivo que es local para que me lo busque en local. Vamos a mirar entonces si esto está funcionando. Simplemente voy a venir acá, categoría Laravel, esto va a ser una prueba, no me importa esto en el momento y voy a subir una imagen cualquiera, puede ser esta. Y le voy a decir guardar. Inmediatamente note que él me devolvió una ruta. Esta ruta es el nombre de la imagen que automáticamente Laravel le puso con la extensión de esa imagen y almacenada en imagen post. Si venimos entonces aquí a public, imagen post, aquí ya vemos la imagen subida. Ahora, ¿qué necesito hacer entonces en este momento? Simplemente una vez que tenga ese archivo, bueno, esto lo voy a hacer realmente posterior, ya lo había creado aquí abajo, voy a traerlo acá
y yo ya tengo la ruta. ¿Qué voy a hacer entonces con esto? Bueno, hay un paso que necesito también hacer porque la base de datos en el Tutoblog aquí me está pidiendo no solamente la ruta, sino que me está pidiendo la extensión. Esto lo podemos utilizar después, el peso de la imagen. Así que todas estas cosas las vamos a extraer y vamos a almacenar esto entonces en nuestra base de datos. Así que aquí tengo esa información ya. Entonces si la imagen ha llegado, tómeme ese request imagen y póngamelo dentro de esta variable imagen. El folder va a ser imagen post, el peso va a ser imagen getSize. Notemos que el árabe ya me provee toda una cantidad de métodos para yo obtener la información de esa imagen, como el tamaño, la extensión también, imagen extension, y tenemos entonces la ruta, la voy a obtener después de almacenar esa imagen en mi disco local como tal, de manera pública, como lo podemos ver acá, y luego entonces a este post con su relación polimórfica con archivo voy a crearle un registro, ruta, extensión y peso. El resto de datos, como por ejemplo local, como es por defecto 1 y va a ser en local, entonces lo voy a dejar ahí. El create add, update add, archivo update y archivo leptype, todo eso lo va a hacer automáticamente Laravel. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces vamos aquí a título, mi primer post con imagen. Aquí está, categoría Laravel, tag 2 por ejemplo. Con una imagen. Aquí va el cuerpo y vamos a subir esa imagen. Vamos a hacer esta, abrir. Y vamos a decirle guardar. Bueno, dice que tenemos un problema aquí. Incorrecto. Ah, ya sé cuál fue el problema. Entonces el problema de esto, voy a venir aquí a la base de datos, voy a venir a post. Voy a borrar este post que tenemos acá. Voy a borrar el post categoría. Bueno, post categoría y post tag se borraron automáticamente porque están en cascada. Cuando borré el post se borró eso automáticamente. El problema está en que cuando nosotros creamos el modelo, notemos aquí el modelo, entonces aquí tenemos categoría, yo no le he dicho qué tabla es ese modelo, aquí está. Entonces la tabla es la tabla archivo. Recordemos que no reconoce eso porque el Laravel trabaja de manera automática poniendo plurales y singulares. Como nosotros no estamos trabajando así, entonces este fue el asunto, que no creamos la variable, a qué tabla va a hacer referencia. Así que vamos a darle recargar aquí y vamos a ver qué sucede. Entonces dice post guardado con éxito, mi primer post con imagen. Vamos a mirar en la base de datos. Aquí tenemos, notemos que es el post 3 y vamos entonces a archivo. Aquí está archivo, entonces notemos que es app models backend post, ese es el tipo, el post que almacena, el ID es el 3 y aquí está la ruta a la imagen, extensión PNG, aquí está el peso en kilobytes y local y toda la data. Así que ya tenemos por lo menos eso. ¿Qué podríamos hacer ahora antes de terminar este video? Simplemente si tiene imagen la voy a mostrar aquí al final, una imagen pequeñita. Para mostrar esas imágenes, entonces recordemos que cuando estamos trabajando con el disco público necesitamos hacer un enlace virtual o un link virtual y lo hacemos a través de esta sentencia. Entonces vengamos acá y vamos a decirle StoryLink. Entonces note que hizo él. Desde Tutoblog Public Storage se conectó a Tutoblog Storage app Public. Así que si yo vengo aquí a public como tal, ya tengo algo que se llama storage imagen link. Entonces, ¿cómo podría ver yo la imagen? Simplemente vengo aquí al index y aquí podría ponerle, por ejemplo, un th simplemente vacío. Acá puedo poner un td, puedo poner un tag img, donde el src va a ser, por ejemplo, de hecho, hagámoslo como debería ser, que sería asset. Ese asset sería storage.
storage y recordemos que se llama imagen post. Imagen post, y aquí pondría la imagen. ¿Y cuál es la imagen? Bueno, esto tendríamos que hacerlo, recordemos que esto tendríamos que hacerlo si hay imagen, porque si no nos devolvería un error. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo otro que voy a hacer aquí es darle un width de unos 30 píxeles, simplemente para que me muestre esa imagen pequeñita. Aquí tendría que pasarle la ruta de la imagen y sería muy fácil, simplemente post archivo ruta. Así de fácil lo pasaría. Pero entonces vengamos acá y vamos a decirle bphp listo, y vamos a decirle entonces imagen igual a post archivo ruta. Bueno, esto realmente sí la tiene, entonces podría hacer esto si no hagamos un null. Listo. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo voy a hacer aquí imagen. Vamos a mirar qué sucede cuando venga aquí a mi proyecto. Bueno, realmente no estoy obteniendo nada. Post archivo ruta. Bueno, déjame yo reviso qué pasa. Ah, claro, el problema es que yo aquí la embarré porque recordemos que este imagen post ya está dentro de la ruta. Entonces simplemente storage imagen. Entonces recordemos que está aquí en imagen post, pero ese está ya dentro de la ruta porque se almacena de una vez la ruta, porque pueden ser nuevamente imágenes de los avatares de los usuarios, archivos de los comentarios, cualquier cosa. Vamos a recargar nuevamente aquí y entonces ya tenemos la imagen. Obviamente esto hay que hacerle algunas modificaciones, eso lo haremos en el próximo tutorial para que quede bien. Es simplemente que aquí me almacene esto si tengo una imagen. Si no, pues para qué voy a mostrar, esto me va a poner un campo de imagen que nunca realmente va a encontrar. Entonces aquí simplemente podemos poner aquí un beif y decirle hasta aquí. Que si hay una imagen, la imprima. Esto puede haber mejores maneras de hacerla, simplemente estoy haciendo pruebas ahí. Entonces ahí ya tenemos la imagencita que después podría darle un clic sobre ella y verla de manera grande. Pero ya sabemos que estamos entonces subiendo imagen, almacenándola en la base de datos de una manera sencilla y mostrándola. Entonces nos vemos en el próximo tutorial.